qué no ponémonos de pie y vamos a empezar nuestra alabanza? Estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Busqué y no pudo llenarme, ningún tesoro que
pueda ganar, me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso, Cristo Señor, y aun tu amigo soy, porque Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que pueda alejar tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sin que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cántalo una vez más, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás.
abatido y dolido estás, y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Y nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día
llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Amén. Amén. Y Señor, cuántas gracias te damos que podamos estar aquí esta mañana abriendo tu palabra, aprendiendo de estas verdades tan importantes para nuestras vidas. Y yo ruego, Señor, que abras nuestros entendimientos para que nosotros comprendamos con toda claridad, a pesar de las faltas del que va a hablar hoy. Señor, ayúdenos a entender. Pero no solamente de entender, pero de aplicarlo a nuestras vidas y empezar a andar en estas verdades, a vivir diferentemente. Pedimos, Señor, por tu iluminación y la capacitación de tu Espíritu Santo de ponerlo en práctica. Eso pedimos en el nombre de Jesucristo. Y todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar. Amén. En el 1 de enero de 1863, el presidente Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación. Este magnífico documento convirtió en ley el justo precepto de que la esclavitud en todas sus formas era inmoral y debe ser eliminada. En el momento que tocó las 12 de la mañana, esa proclamación se convirtió en ley. Y cientos de miles de esclavos en los Estados Confederados fueron inmediatamente liberados. En un momento increíble, cada esclavo estaba 100% libre. Oficialmente, legalmente, legítimamente, pero no prácticamente. ¿Qué quieres decir? Bueno, la historia documenta como muchos de estos esclavos, aunque fueron dados la libertad, continuaron viviendo como esclavos. ¿Por qué era así? Bueno, por muchas razones. La primera era ignorancia. Los esclavos vivían aislados del mundo en estas plantaciones. Y la mayoría de ellos no podían leer. Pues toda noticia estaba estrictamente controlado por sus amos. Y las buenas nuevas de la libertad nunca les llegó. Otros continuaron en esclavitud por la incredulidad. Porque la esclavitud era el único estilo de vida que ellos conocían. Muchos habían nacido en esclavitud, criado en esclavitud, hecho viejos en la esclavitud y no sabían otro estilo de vida. Y luchaban en poder creer que podían realmente vivir diferentemente. Y algunos dijeron, bueno, esto es lo único que he experimentado, lo único que he conocido. Y no veo que la vida pudiera ser diferente. Y se quedaron como esclavos. Y para otros era la derrota. Es demasiado tarde para mí. Será más fácil quedarme con mi antiguo amo. ¡Qué tragedia! El día después de la abolición de la esclavitud, todos deberían haber sido libres, pero no los fueron. Si era por
ignorancia, si era por incredulidad, si era por derrota. Pero no pudieron aceptar, nunca abrazaron la realidad de su libertad. Y por eso día tras día continuaron trabajando en los campos, sufriendo los abusos de sus amos, viviendo con sus hijos en completa pobreza y miseria. Nunca experimentando la libertad que era un derecho que les correspondía. Pero hay una tragedia, yo diría, aún más grande en esta vida. Que hay muchos cristianos que todavía viven bajo la esclavitud de su pecado. Que ellos continúan en las ataduras de viejos hábitos, viejas formas de pensar, de emociones, de enojo, formas de actuar. Aunque Cristo, por medio de su muerte y resurrección, ha quebrado el poder del pecado en sus vidas y los ha librado. Y es cierto, algunos cristianos son ignorantes de esto. Aunque van a la iglesia, como las iglesias no enseñan la palabra, nunca aprenden los preceptos que vamos a descubrir en Romanos 6. Y ellos viven en ignorancia de lo que Cristo ha logrado para ellos. Otros no es por ignorancia, sino incredulidad. Les cuesta creer que esto sea cierto. Pero no siento así. Y como no sienten así, no creen que puede ser así. Y por falta de fe continúan en esas adicciones y hábitos y viejas formas de vivir. Otros se han dado por vencido. Han intentado quebrar las ataduras del pecado, esos hábitos, esas tendencias, de las muchas formas que hablamos en el primer sermón de esta serie. Y dicen, no, nada funciona, no ha funcionado. Y se han dado por rendido diciendo, bueno, nada funciona, yo voy a seguir como esclavo, no hay de otra. Y por eso ellos nunca disfrutan el gozo y las bendiciones de la libertad que Cristo ha pagado por ellos. Y eso es lo que estamos descubriendo aquí en Romanos capítulo 6, 7 y 8. Pablo nos está enseñando que el creyente ya no tiene que someterse o responder a los deseos y las tentaciones de la carne. Pero ahora como cristianos tenemos la capacidad de andar y vivir en justicia. Pero esto solamente se va a realizar cuando nosotros comprendemos ciertas verdades y creemos y ejercemos nuestra fe en esas verdades. Cuando enfrentamos la tentación. Cuando empezamos a confesar con nuestras bocas y creer en nuestros corazones las palabras de que yo he muerto al pecado. Hasta entonces no vamos a experimentar victoria. Romanos capítulo 6, y solo para darnos un poco de fondo aquí para que entendamos. Romanos capítulo 6 nos va a hablar de cómo nosotros hemos sido librados del pecado. Quiero que noten algunas cosas. Si no han abierto sus Biblias a Romanos 6 todavía, por favor háganlo. Romanos 6 se puede dividir en dos porciones, ¿ok? Noten lo que dice verso 1. Hace una pregunta a Pablo, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y como dice, de ningún modo. ¿Okay? Él hace una pregunta y su respuesta es de ningún modo. Ahora miren verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. No, debería ser el 15. 15.
Entonces, ¿qué? ¿Viviremos en pecado ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? De ningún modo. Pues lo que vemos es que él hace una pregunta en el verso 1, una pregunta en el verso 15 con una respuesta negativa. Lo que estoy diciendo es que el capítulo 6 se divide en dos porciones, ¿ok? Hay dos secciones aquí que vamos a examinar. La primera, en versos 1 al 14, habla de cómo el creyente es liberado de la esclavitud del pecado. En versos 15 al 23, el creyente ahora es esclavizado a la justicia. Pero hoy estamos viendo solamente esta primera parte. De cómo nosotros como creyentes somos librados de la esclavitud del pecado. Ahora, si tienen una pluma, esto vale la pena subrayar algunas cosas en su Biblia. Hay tres palabras que él usa para guiarnos en nuestro entendimiento de cómo hemos sido librados del pecado. La primera es saber. Miren verso 3. Él dice, ¿o no sabéis? Mire verso 6. Sabiendo esto. Mire verso 9. Sabiendo que Cristo. Pues él comienza diciendo, hay algunas cosas que tú tienes que saber. Tienes que apreciar. Empieza con una comprensión y apreciación de lo que Cristo ha hecho por ti, número 1. Y después que hemos comprendido esto, dice entonces, y recuerda, siempre la doctrina viene antes de la aplicación, ¿verdad? Oseas dijo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pues hay cosas que tenemos que comprender, pero no hay que retenernos nada más. Solo no podemos, yo conozco gente que tiene mucho conocimiento. Mucho, y anda con cabezas así de grande. Pero no lo viven, ¿ok? Eso de nada sirve, ¿ok? Pues no solamente tenemos que saber, dice, pero también tenemos que creerlo. Miren verso 11. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado. Créalo. Verso 8. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dice, tenemos que saber una verdad. Después de esto tenemos que creer esa verdad. No solamente tener esta información, pero creer que es verdad. Considerarlo como verdad. Eso es la apropiación. Y después dice, y entonces hay que aplicarlo. Miren verso 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado. Presentar. Eso es aplicarlo a tu vida. Pues estos son los pasos que vamos a ver. Vamos a apreciar una hermosa verdad. Vamos a apropiarlo, poner nuestra confianza en ello y entonces aplicarlo a nuestras vidas. ¿Muy bien? Ok, empecemos con la apreciación. ¿Qué es lo que Pablo quiere que nosotros sepamos? Él dice, es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que comprendan. Aquí empieza, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Antes de que nosotros nos confundamos demasiado con esto del bautismo, él está jugando con las palabras aquí. Pablo era un poco poético. Le gustaba rimar cosas, le gustaba jugar con las palabras. Y él está jugando con las palabras aquí. Y cuando él dice, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, él está usando la palabra bautismo ahí como cuando ustedes se convirtieron a Jesús. Nosotros entendemos que la persona es salvo por gracia, por medio de la fe, más nada.
El momento que añadas cualquier otro requisito, cualquier otra tradición, cualquier otro rito, cualquier otra obra, ya no es gracia. ¿Ok? Si soy salvo por gracia, más eso, ya no es gracia. Porque gracia significa favor inmerecido. No puedo hacer algo para merecer algo que es inmerecido. Y no tiene sentido, es contradictorio. El bautismo no nos salva. Pero el bautismo era algo que el Señor pedía que nosotros lo hiciéramos porque nos identificaba con Él. Y hablamos la semana pasada de cómo el bautismo era como el anillo de bodas. Uno se pone un anillo de bodas como un símbolo, una muestra, un recordatorio, un mensaje al mundo que yo estoy casado. Pero el anillo en sí no te hace casado, así como el bautismo no te salva. Pero simboliza lo que ha ocurrido. Pues cuando a veces ellos hablan del bautismo, lo están hablando como sinónimo a tu conversión, que tú eres cristiano, aunque entienden que el bautismo no te salva, ¿ok? Pues lo que él está diciendo aquí es, los que han sido bautizados, es como decir, todos los que tienen anillo de boda, pónganse de pie, ¿ok? Diría, todos los que están casados, pónganse de pie, ¿verdad? Ok, pues él dice, si no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, todos los que hemos recibido a Cristo, ok, hemos sido ahora, dice otra vez, bautizados en su muerte. La palabra bautismo, y no quiero asustarte, que me estoy acercando, no a morder. Ok, la palabra bautismo era un término de los que tenían tela. Si tú querías una tela de color púrpura, tenías que ir a alguien que podía teñir esa tela. Y lo que hacían es que ellos tomaban la tela y tinta del color que tú deseabas. Y ellos bautizaban la tela. La palabra bautismo es una palabra griega que significa sumergir. Nosotros solo lo añadimos al español, pero en verdad es palabra griega. Significa literalmente sumergir. Pues ellos bautizaban la tela sumergiéndolo en la tinta. Y cuando ellos hacían eso, lo sumergían, y lo sacaban. ¿Qué sucedía? La tela ahora tomaba las características de la tinta. La tela ahora estaba completamente identificada con la tinta en que fue sumergido. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, dice Pablo, fuimos bautizados en Él, en que hemos sido ahora completamente identificados con el Señor. ¿Ok? ¿De qué forma, pastor? Bueno, miren, verso 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿qué? En su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque hemos sido unidos a Él, identificados con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Cuando yo recibí a Cristo, y hablamos de esto cuando estamos en capítulos 4 y 5. ¿Me haces el favor? Ven. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hablamos de cómo Él fuimos imputados con su justicia. La vida perfecta, la santidad, la vida justa del Señor fue puesto a nuestra cuenta. En cierta forma, tenemos un pecador aquí, bien vil y malo.
Y cuando recibió a Cristo, la justicia de Cristo le cubrió. ¿Ok? Como toga. No, yo busqué batas, pero ya no venden batas porque Walmart solo tiene lo de verano afuera. La justicia de Cristo fue puesto y le cubrió a él. Pues cuando Dios mira ahora a nosotros, ya no mira al Greg pecador, al Greg vil, con todas sus faltas y defectos, sino lo que ve es la justicia de Cristo, porque he sido cubierto con su justicia. ¿Okay? El que no conoció pecado, Cristo se hizo pecado para que nosotros nos hiciéramos la justicia de Dios. Pues Cristo tomó nuestros pecados en la cruz y a cambio nos envolvió con su justicia. ¿Okay? Eso fue capítulos 4 y 5. Pero ahora Él añade unas cosas. Él dice, no solamente hemos sido identificados con Cristo, pero hemos sido bautizados, identificados con su muerte. Pues la muerte de Cristo es nuestra muerte. El paga del pecado es muerte. Y cuando el Señor nos ve, dice, ya murió, porque Cristo murió. Y la muerte de Cristo se convierte en nuestra muerte. Pero no termina ahí, dice, hemos sido también sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pues la resurrección de Cristo también es puesto a nuestro crédito, a nuestra cuenta. Pero no termina ahí. Verso 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección, hasta la ascensión de Cristo, que Él ascendió al cielo, es puesto a nuestra cuenta. ¿Okay? Su justicia, su muerte, su resurrección, aún su ascensión. Mira lo que dice Efesios. Hablando de nosotros, y con Él nos resucitó, ¿ok? Y con Él nos sentó, pasado. Nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y Saúl está sentado en los lugares celestiales ahorita? No, está sentado aquí en Calvario. Pero de la perspectiva de Dios, como la justicia de Cristo cubre a Isaú, me cubre a mí. Dice, cuando yo te miro, yo miro la justicia de Cristo, no miro Greg, su vil pecado y todo, sino miro la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo, veo la justicia perfecta de Cristo, lo miro ya sentado en el cielo. Eso es lo que significa ser identificado con Cristo. Cuando recibimos a Cristo, fuimos bautizados en Él. Y ahora todo lo de Cristo es puesto a nuestra cuenta. Y el Señor mira la justicia, la resurrección, la muerte de Cristo en mí. ¿Ok? Esta es nuestra identidad. Cuando nos convertimos y confiamos en Cristo. Gracias, hermano. Te puedes sentar. Ok. Bueno, más o menos te comprendo, pastor. Pero a veces no se siente así. Bueno, no se trata de lo que tú sientes. ¿Qué dice en verso 6? Sabiendo esto. No se trata de lo que tú sientes. Dice, es una realidad que tienes que entender. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo Greg, el Greg pecador, fue crucificado con Él, con Cristo.
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Él dice, el viejo hombre, el viejo yo, el viejo quien era yo antes de ser cristiano, mi vieja naturaleza, dice, fue crucificado con Cristo. ¿Qué es lo que Pablo dirá a los de Gálatas cuando dice, con Cristo he sido crucificado? Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Mi identidad cuando pongo mi fe en Cristo es total. Y con Cristo he sido crucificado. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado, la naturaleza pecaminosa, esta tendencia pecaminosa fuera destruido. Esta palabra destruido es mal traducción. La palabra es katargeo en el griego, que significa derrotado, pero no destruido. Que el cuerpo del pecado, la naturaleza pecaminosa, la tendencia que hay en toda persona de querer pecar, dice, ha sido derrotado, pero no destruido. ¿Cómo lo sé? Porque sufro tentación todo el tiempo. Porque me despierta deseos de pecar todos los días. Pero ha sido derrotado. La palabra katargeo, derrotado, se usa también en el libro de Apocalipsis. Cuando habla del anticristo, después de toda la tribulación, Cristo regresa para establecer su trono y él katargeo el anticristo, él derrota al anticristo. ¿Y qué hace con el anticristo? Lo toma y lo arroja al infierno, donde él estará por la eternidad. No es destruido porque ahí va a estar para la eternidad, pero es derrotado, ¿ok? Y la idea es que el pecado, esa tendencia pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa de nosotros ha sido derrotado para que ya no seamos esclavos del pecado. En otras palabras, como cristianos no tenemos que pecar. ¿Estás sugiriendo que yo puedo vivir sin pecado? No. Pero sí estoy diciendo que no puedes pecar menos. Podemos reducir y minimizar cada día el pecado en nuestras vidas. No tenemos que vivir en esos viejos hábitos y tendencias, obedeciendo esos deseos. Podemos decirle no al pecado. Él dice al final del verso 6, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Esa es nuestra declaración de emancipación. Cristo lo firmó en su sangre. Son libres del pecado. Su poder, su autoridad ha sido quebrantado. La naturaleza derrotado. Sí, sigue demandando. Sigue pidiendo. Sigue tocando y diciendo. Pero no somos esclavos más. Podemos decirle no a la tentación. Verso 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hemos muerto al poder del pecado, ahora podemos vivir para Cristo. Verso 9. Sabiendo
que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre él. Porque por cuanto él murió al pecado, ¿qué? De una vez para siempre. Pero cuanto vive para Dios. Para algunos de nosotros tenemos que entender esto. Porque nos hemos criado en una tradición que nos enseña que Cristo tiene que ser nuevamente crucificado, que continuamente debe ser crucificado. Y lo hacíamos por medio de la Santa Cena, la comunión. Se cree que cuando se toma esa hostia y se ora sobre ello, que literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo, y al quebrarlo lo estamos recrucificando. Y que el jugo se convierte literalmente en su sangre, y a la oración lo estamos recrucificando. Y que eso es necesario de hacer, de estar continuamente. Y por eso ellos tenían en un tiempo un horario que cada hora en algún lugar del mundo la comunión se observaba, para estar seguro que estamos recrucificando a Cristo vez tras vez, para cubrir los pecados y expiar para todos. No. Lo que Cristo hizo en la cruz lo tuvo que hacer una vez, nada más. Y cuando Él murió una vez para todos por el pecado. Un sacrificio por todos los tiempos. Y ya no es necesario recrucificar a Jesús, es hecho una vez para siempre. Es obra hecha. Y dice que Cristo ha muerto una vez para siempre. Y lo que eso significa a nosotros, que el poder del pecado ha sido quebrantado una vez para siempre para los que creen en Jesús. Y ahí es donde es importante para nosotros entender que lo que Cristo hizo en la cruz quebró el poder del pecado en tu vida. Y Él dice, es lo que tenemos que saber. Sabiendo. Dice, entendamos esta verdad. Entendamos lo que Cristo hizo por nosotros. Es el primer paso en tener victoria en tu vida. Pero no solamente hay que apreciar el hecho, saber el hecho, sino que hay que apropiarlo. Hay que creerlo. Verso 11. Así también vosotros, ¿qué? Consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra considerar ahí significa literalmente, haga las sumas y llega a la conclusión. Haga la matemática. Haga las sumas y llega a la conclusión. ¿Cuáles son las sumas? Bueno, miremos. Verso 1 otra vez. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? De ningún modo. ¿Por qué? Nosotros que hemos ¿qué? Ok, guys, familia, quiero escucharlos, por favor. Verso 2, de ningún modo nosotros que hemos ¿qué? Muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Verso 7, porque el que ha ¿qué? Muerto ha sido ¿qué? Libertado del pecado. Verso 11. Así también vosotros consideraos ¿qué?
muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Verso 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Verso 14. Porque el pecado, no tendrá dominio sobre vosotros. Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque, erais esclavos del pecado, tiempo pasado, no presente, pasado. Verso 18. Y habiendo sido, libertados del pecado. Otra vez, tiempo pasado. Verso 20. Porque cuando, erais esclavos del pecado. Verso 22. Pero ahora habiendo sido libertados del pecado. Haga las sumas. Si tienes que usar los dedos, cuéntalo. Pero ¿cuántas veces te está diciendo que ya no tienes que vivir en pecado? Que el pecado ya no tiene poder, autoridad, dominio sobre ti. Sencillamente, tú le puedes decir no a la tentación. No es difícil, ¿verdad? Díganlo conmigo, no. Ok, mejor que eso. No. Ok, ya lo pueden hacer, ya ven. Le pueden decir no al pecado. Si sea el alcohol, la pornografía, el chisme, el enojo, deseos sexuales. Puedes decirle no. En Cristo eso es. Le puedes decir no. Ok, pastor, pero ¿cómo funciona eso prácticamente? A mí me gustan las historias, las ilustraciones. ¿A ustedes sí? Ok, muy bien. Pongan su dedo aquí en Romanos 6, porque vamos a regresar. Y salten al Antiguo Testamento el libro de Jueces capítulo 4. Libro de Jueces capítulo 4. Durante el tiempo de los jueces no había rey en Israel. Y como resultado la gente se rebelaba con él. Dios era su rey, pero ellos se rebelaban contra Dios. Y Dios dejaba que otros reyes, otros imperios llegaran, invadieran y los pusieran bajo esclavitud. Y esto ocurrió vez tras vez, que ellos estaban bien, pero se rebelan contra Dios, se olvidan de Dios. Dios deja que alguien los invade, los pone bajo esclavitud y servidumbre, hasta que se cansen. Ellos gritan y claman al Señor, y el Señor levanta un liberador que los dé libertad de sus enemigos y son libres nuevamente, solamente para que otra vez vuelven a olvidar o rebelarse contra el Señor, y viene otro a oprimirlos. Y era un ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo. Pero estamos en uno de esos ciclos, aquí en capítulo 4. Y los israelitas están siendo dominados bajo la opresión de los cananeos, de un hombre llamado Javín. Él era el rey de esa región. Pero él dio autoridad a su general, Sísara, de gobernar el área de Israel. Ahora, estos hombres eran paganos, eran malos, eran brutales, eran capataces terribles. Y ellos oprimían al pueblo de Israel con mano fuerte. Ahora, Sísara va a retratarnos nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa. Javán, el rey, es un representante, un símbolo de Satanás. Satanás que controla la carne, que nos está controlando a nosotros. Bueno, Israel en la historia por fin se fastidian bajo esta opresión. Y ellos claman a Dios, y Dios levanta a un libertador, un juez. Bueno, una jueza. Se llama Débora.
Y ella es levantada por el Señor de ser la liberadora de Israel en este tiempo. Y ella tiene a alguien bajo su mando llamado Barak, que es un general que le va a ayudar. Miren, Jueces 4:4. Dice, Débora, profetisa, mujer de Lipodot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella es nuestra héroe, ¿ok? Verso 6. Y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Dice, ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas al torrente de Sison, y lo entregaré en tus manos. Pues yo lleva 12,000 hombres y yo, dice Dios, voy a traer a Sísara, que está bajo el mando de Javín, con todo su ejército. Ellos tienen un ejército mucho más grande, ¿verdad? Y lo voy a traer y te voy a dar la victoria. Y yo imagino Barak, un gran hombre, un Dwayne Johnson, o The Rock, un enorme soldado. Y él le responde a ella, si vas conmigo yo iré. Si no vas, no iré. Gallina. Y él le dijo, ciertamente iré contigo, sin embargo, el honor no será tuya en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Por tu cobardía no vas a recibir crédito, una mujer va a recibir crédito. ¿Quién es esa mujer? Bueno, ahora la escena corta. Eso es como una buena película, ¿ok? Estás viendo la historia aquí y entonces, ¡pum!, ves otra historia, ¿ok? Y dice, y Eber, verso 11, y Eber Ceneo se había separado de los ceneos, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Zanaim, que está junto a Sedes. Pues Eber, ahora estamos aprendiendo la vida, hay este hombre llamado Eber, y él era un ceneo, dice, y los ceneos eran parte de los cananeos. O sea que Sísara y Javín estaban sobre él. Él era uno de sus compatriotas, no sé cómo se dice. Pero obviamente Eber se cansó de estar bajo Sísara y Javín. Y él decide mudarse. Y se mudó, dice, y puso su tienda en la encina de Zanaim. Él se acercó más al pueblo de Israel. Él quería distanciarse de su amo, separarse de su viejo capataz. Y se acercó, llevó su tienda y se acampó cerca de los hijos de Israel. Él dejó la vieja tierra, la vieja vida atrás. Y fue a vivir cerca del pueblo de Dios. Bueno, verso 12. Avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Y juntó Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él. Muchísimos, verso 15. Y el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara, el que mandaba, el jefe ahí, el general, bajó de su carro y huyó a pie. Pues aquí viene Sísara. Aquí está el pueblo de Israel con 12,000 personas. Y llega Sísara con 900 carros. Ok, eso sería equivalente a los tanques de hoy en día, ok. Y un tanque contra personas que están a pie, ¿qué pueden hacer? Y tenían 900 más, miles de soldados.
Y ellos llegan a pelear y Dios le da la victoria a Barak. Y le da una paliza a los cananeos tan grande que el general sale corriendo para su vida, ¿ok? Me van a matar. Y entonces, ¿qué sucede? Dice verso 17. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo. ¿Recuerda a Eber, el que se salió de los cananeos y plantó su tienda cerca de los israelitas, el que se alejó del viejo capataz? Bueno, Sísara, huyendo por su vida, está corriendo, mirando, corriendo. Y de repente ve en la distancia una tienda de campaña. Dice, ahí me voy a esconder. Y corre. Y lo más que hace cerca dice, me parece conocido. ¿Será esa Jael? La esposa de Eber. Los que antes estaban bajo mi dominio, bajo mi control, pero se salieron, ¿es ella? Me voy a refugiar ahí, dice. Pues el viejo general llega corriendo, sudado, cansado. Y Jael, verso 18, salió al encuentro de Sísara y le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. No hay cosas que quieres más después de correr y no una mía de ser cubierto con una manta. Y él le dijo, mire qué tierno, tiernamente, te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo sed. Le pide. De forma muy caballeroso. Te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo sed. Y déme pausar aquí porque así es como el viejo hombre, la vieja naturaleza, el viejo tú, le gusta acercarte a ti. Y viene muy caballeroso y dices, no me puedes satisfacer, no puedes saciar mi sed, esta tentación, este deseo. No me das un poquito, una miradita, una probadita. Solo para satisfacer el deseo. No gran cosa, solo un poquito. Así es como viene la tentación. Aliménteme, sacíame, satisface este deseo. Deme un poquito de agua. Pero ¿sabe el problema con eso? Que la carne, tu tendencia pecaminosa, nunca es satisfecho con un poquito. La tentación es como una fogata. Lo más que le alimentes, lo más fuerte que arde. Pues cuando dice solo una probadita, un toquecito, una miradita y entonces se quitará el deseo, no le creas. Porque le das un poquito y lo único que va a hacer es demandar más y más y más. El fuego va a arder más fuerte. Y Jael es sabio. Y ella no le da lo que él pide. Y tú serás sabio si no le das a la tentación lo que te está pidiendo. ¿Qué hace ella? Verso 19. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, entonces lo cubrió. ¿Qué le dio de beber?
Cuando después de yo trabajar bien duro en la yarda, eso es lo que quiero, ¿verdad? Un gran taza o un gran vaso de leche. No, yo quiero agua. Pero ella le da leche. Y no tenía refrigerador, pues era leche tibia. ¿Ok? Pero cuando viene la tentación a tu tienda, a tu casa, a tu corazón, y te pide, deme un poquito de agua, tengo sed, sacíame y te dejaré en paz. No le concedas lo que pide. No le des lo que está pidiendo, aliméntale leche. Leche, sí. Pedro nos dice, desead como un niño recién nacido la leche pura de la palabra. En vez de darle lo que quiere, empieza a alimentar ese deseo, la palabra de Dios. Aliméntele la palabra de Dios. No le concedas, no le rindas, sino empieza a recitar esos versos que has memorizado. No he memorizado, pues ponte a trabajar. Empieza a repasar esos versos que has memorizado. Abre tu Biblia y empieza a hacer tu devocional. No le concedas lo que pide. Aliméntele la leche pura de la palabra de Dios. Después de hacer eso, ya Císara no está tan caballeroso. Ya no es tan agradable. Mire lo que dice verso 20. Entonces él le dijo, ponte a la entrada de la tienda. Si alguien viene y te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Tú responderás, no. Ahora la vieja naturaleza, el viejo hombre, el viejo capataz empieza a mandar a Jael. Darle órdenes. Y eso es lo que hará tu carne, tu naturaleza pecaminosa. Empezará a demandar. Cuando no le concedas cuando pide, empezará a demandar. Y sentirás esos deseos, esas ganas. Y va a haber esa lucha. ¿Y qué hace ella? Bueno, verso 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda. Y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en el sienes, el cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Eso es un dolor de cabeza. Ella le alimentó la palabra de Dios. Y entonces tomó la estaca. Un gran clavo. Como los clavos que traspasaron las manos de nuestro Señor en esa cruz. Ella tomó la realidad de la cruz en sus manos. Lo que hemos estado estudiando Romanos 6, de que como Cristo murió al pecado, yo he muerto al pecado. Porque yo he sido bautizado en Él, identificado en quién Él es y lo que Él ha hecho. Pues su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección, su ascensión es mi ascensión. He sido completamente, totalmente, y tomo esa realidad. La estaca de la crucificación de Jesús y el martillo de la palabra de Dios. Jeremías dice, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo. Pues tomo la realidad de la cruz y la palabra de Dios y crucifico al viejo hombre. Cuando el enemigo viene a mi puerta, viene a mi tienda demandando que yo le satisface, que empieza a darme órdenes de cómo aplacarle, de cómo alimentarle.
Yo debo tomar la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz, las promesas de la palabra de Dios y clavarlo, martillarlo. Decir, yo no me voy a dar por rendido a ti. Yo voy a apreciar la cruz y voy a apropiar la cruz a mi vida. El punto es, nosotros no tenemos que ceder al pecado. No tenemos que rendirnos a esa tentación. Cuando viene esa lucha, esa tentación, no me tengo que reír, es que no tengo de otra. Soy una víctima. Soy un adicto. No. Has muerto y has resucitado y tienes el poder de Dios en tu vida. Y ahora, por la gracia de Dios, le puedes decirle no al pecado. Y tienes que aferrarte a las promesas de Romanos capítulo 6. Tomar la palabra de Dios en otra mano y empezar a clavar el viejo hombre. Decir, por tu palabra, que dice el viejo hombre ha sido derrotado por la cruz. Y yo creo en eso y eso me satisface y ahora andaré en libertad. Pruébalo. Verá que funciona. Pues él va de apreciación y apropiación ahora a la aplicación. Regresemos a Romanos capítulo 6. Y él dice en conclusión, por tanto, no reine el pecado en vuestras vidas. Aunque estaba bajo Sísara y Javín, la carne y el enemigo, ellos ya no reinan sobre ti. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos y entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Dos cosas en verso 13. Dice, número 1, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de la iniquidad. No te pongas en situaciones donde sabes que vas a ser tentado. El Padre nuestro dice, no nos conduces a la tentación. Pero mucha gente, ellos por su propia voluntad caminan y se meten en medio de la tentación. ¿Luchas con la bebida? Pues no vayas a esas fiestas. Es que voy a ir, pero no voy a beber. Bobo. No te metas en la fosa de los leones. No te pongas en esa situación. No te pongas en situaciones donde tú vas a ser tentado por tu propia voluntad. Hay suficiente tentación en la vida de uno sin ponerte en esas situaciones. Right? Me recuerda del hombre que al principio del año se puso a dieta. Y dijo a todos sus amigos ahí en el trabajo, me voy a poner a dieta. Y él era, un muchacho grande. Y él era siempre el tipo que traía los donuts al trabajo. Y él dijo, yo me voy a poner a dieta. Quiero que ustedes me mantengan responsables. Pero yo voy a comer bien de ahora en adelante. Ensaladas y cosas así. Ok, dijeron todos. Y los primeros 5 días, 4 días del nuevo año hizo bien, pero el 5.º día
El viernes llegó con un gran caja de donuts. Y le dijeron, ¿qué te pasó, hombre? Que estabas haciendo tan bien y ahora te recaíste trayendo este gran caja. Faltaban algunas, ya se había metido las manos. ¿Qué pasó? Él dice, bueno, es que cuando yo venía al trabajo yo oré al Señor, Señor, si quieres que yo compre donuts, que haya un lugar para estacionarme enfrentito de la puerta. ¿Y sabes qué? A la 10ª vuelta a la cuadra encontré una abierta. Okay. Y esos son los juegos que jugamos. Él dice, no te presentéis vuestros cuerpos al pecado. No te pongas en esas situaciones. Mucha gente dice, yo quiero dejar de pecar, pero todo el día están jugando y coqueteando y divirtiéndose en cosas que no deberían. Y si tu pecado es con problemas de los ojos, cancela esos canales en la tele. Si tu tentación es que cuando te juntas con esos amigos, no te juntes con ellos, búscate nuevos amigos. Jesús dijo, si tu ojo derecho te hace ocasión de pecar, arráncalo. Porque mejor andar por la vida por un ojo que caer en el pecado. Ahora, ¿está él hablando de mutilación propia? No, está hablando alegóricamente. Entonces dijo, si tu mano derecha te hace ocasión de pecar, córtala. Mejor pasar la vida manco que sufrir las consecuencias del pecado. Otra vez, no está hablando de andar cortando tus manos y cosas. Lo que está diciendo es actúe radicalmente contra el pecado. Aun si sea doloroso, quizás tenga costo. Pero si no, yo estoy serio en esto. Y si tengo que encontrar nuevas amistades, tengo que cancelar ciertos canales y tengo que hacer lo que sea, yo lo voy a hacer para andar en santidad. No presentéis vuestros cuerpos. No te pongas en situaciones. No entres por tu libre albedrío a esas situaciones donde vas a ser tentado. ¿Nunca te has preguntado qué estaba haciendo Eva cerca de ese árbol? Podían comer de todos los árboles, pero había uno prohibido. Que Dios dijo, no puedes comer del fruto de este árbol. Todo lo demás, buen provecho, adelante. Y entonces Satanás le apareció y dijo, hey, no puedes comer de este fruto, mire qué rico está. Qué sabroso, qué jugoso. Pruébala. Y yo digo, ¿qué andabas cerca de ese árbol? Si sabías que no la podías comer, ¿qué andabas allí, Eva? Y Adán no era mucho mejor, pues no culpemos a ella. ¿Qué estaban haciendo ustedes cerca del árbol? ¿Qué tenían que ver ahí si no la podían comer? Pero estaban jugando, tanteando. No, dice, no presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios. No te pongas en situaciones donde va a venir la tentación, sino ponte en lugares donde vas a estar recibiendo y escuchando de Dios. Esté en su palabra. Esté congregándote en la iglesia. Sé fiel a tu grupo de amigos, de tu grupo de vida, de la gente quien se preocupa y ora por ti. Preséntate a Dios diciendo, Dios, aquí estoy, cambia mi vida. Diariamente abriendo su Biblia y estando con Él. Para que cuando vengan esos momentos de tentación, puedes agarrar esa estaca, la realidad de lo que Cristo ha hecho y el martillo, la palabra de Dios que has estado estudiando
y crucificar ese viejo hombre que está tratando de seducirte y engañarte. Inclinemos las cabezas, cerremos los ojos. ¿En qué área estás luchando? ¿Dónde está el enemigo teniendo victoria en tu vida cristiana? Lo que tienes que entender es ya no tienes que pecar. Por la obra de Cristo, por su gracia, tú le puedes decir no a la tentación. Le puedes decir no. Pero lo que usted puede estar haciendo es presentando tu vida diariamente al Señor y no al pecado. Diariamente viniendo ante el Señor diciendo: Señor, aquí estoy. Fortalézcame por medio de tu palabra. Enséñeme los preceptos. Quiero que tu espíritu viva por medio de mí para que yo pueda decirle no a esos deseos. Y el Señor contestará. Garantía. Pero quizás hay algunos nuevos amistades que tenemos que hacer y viejos amistades que tenemos que quebrantar. Quizás hay diferentes lugares que tenemos que dejar de ir ahí. Puede ser tan radical que quizás hay alguien allí mismo en el trabajo, una muchacha, una mujer que te está tentando. Sabes, quizás tienes que buscarte nuevo trabajo. Hey, digo, corte la mano, saque el ojo. Puede ser doloroso, puede ser no práctico, pero vale más pasar un poquito de dolor que pasar la vida pagando las consecuencias por un pecado, un error que cometes. Quizás tienes que actuar radicalmente contra el pecado. Pero no solamente es alejándote de la tentación, sino también es aferrándote al Señor. Porque la tentación vendrá en búsqueda de ti. Como Císara vino en búsqueda de Jael. Vendrá tocando a la puerta de tu casa. Y si tú no estás aferrándote del Señor, agarrado de su palabra, confiando en la verdad de Romanos 6, te tropezará. Pues creo que hay algunas decisiones radicales que tenemos que hacer. Y ahorita es el tiempo de hacerlos. Aquí donde tú estás, con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, dile a Dios: Dios, yo sé que tengo que cambiar esto, ayúdeme a hacerlo. Ayúdeme a hacer nuevas amistades, ayúdeme a encontrar un nuevo trabajo. Ayúdeme a tener la fuerza de cancelar esos canales, de tirar esas revistas, de borrar esos videos de mi computadora.
Ayúdame de cambiar mi carácter y no estar siempre enojado y amargado y resentido. Ayúdame a controlar mi lengua y no chismear. Tú sabes el área. Y sin ti no podemos hacer nada, Señor. Y todo esto no se logra por fuerza propia, sino por tu Espíritu viviendo por medio de nosotros. Pues ayúdenos, Señor. Denos la fuerza que necesitamos de tomar las medidas necesarias. Eso pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén. Parémonos y alabemos al Señor. Salvar, ante ti montes caerán, nuestra esperanza es Él. Te entregaste por mí, no hay condenación, rompes el muro en mi interior, libre soy por tu amor. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias sin fin y en esa cruz, por amor al mundo se entregó, el Padre a su Hijo dio. De tinieblas a luz, la muerte cayó, cielo y tierra cantan hoy, nuestro Rey ya venció. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Todo mi ser te cantará, a ti, Señor, siempre sea la gloria. Y en victoria
Señor, rendimos toda adoración. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, rendimos toda adoración. Digno eres, Señor. Señor, siempre sea la gloria, y en victoria o en dolor, a ti, Señor, siempre sea la gloria. La gloria. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. A oír tu dulce voz, cantaré esta canción. Y no hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Y no hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la
nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Por favor, tomen sus elementos y en la copa hay una capa transparente. Eso hay que jalarlo primero y eso revelará la hostia. Y esto es muy similar al pan que Jesús compartió con sus discípulos. Es un pan sin levadura. La levadura muchas veces en la Biblia simboliza el pecado. Porque así como la levadura hincha el pecado, con orgullo y todo. Blanco, representando la pureza de nuestro Señor. Y él tomó el pan y lo quebró y lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que os he dado. Pues aquí tenemos un recuerdo del cuerpo de Jesús que fue crucificado y maltratado, aunque él no tenía pecado. Y lo sufrió todo para pagar la pena de nuestros pecados. Pero él no acabó con eso, sino también quebró el poder del pecado, para que nosotros pudiéramos andar en novedad de vida. Pues cuando comemos este pan, lo comemos sí en memoria, pero también en celebración de lo que el Señor ha logrado para nosotros. Comamos el pan. Ahora, para abrir el jugo, lo más fácil es tomar esta puntita y doblarlo hasta abajo, y entonces se va a poder arrancar el aluminio. Después de la cena, la Biblia dice que el Señor tomó el jugo, la copa, y dijo a los discípulos: esta es mi sangre que os he derramado. De su sangre, el que pagó el precio de nuestros pecados, es lo que lava, nos limpia, nos hace aceptables ante Él. Y todo esto lo recibimos por gracia, no porque lo merecemos o lo hemos ganado. Pero recuerda, lo que el Señor lo hizo una vez para siempre. O sea, ya no hay otro sacrificio, otra obra que hay que añadir. Lo que Él hizo es suficiente. Y es en esa suficiencia de la obra de Cristo que nosotros confiamos. Gracias, Señor, por tu sangre que has derramado. Y tomamos esta copa en memoria de ti. ¿Y todos dijeron? Amén. Amén. Bueno, no hay mucho anuncio. Solo quiero recordarles que los miércoles nos juntamos en línea para estudiar el libro de Eclesiastés. Vamos a terminar ese estudio este miércoles. ¿Está en inglés o español esta semana? ¿Español?
Sí, yo creo que Eclesiastés esta semana es en español. Vamos a enviar el anuncio, ¿no? Mira su boletín. Y vamos a terminar, pero vamos a empezar un nuevo estudio después. Y quiero sus sugerencias, pues si tienen deseos de algún libro de estudiar, algún tema en particular, envíame sus ideas y vamos a orar y ver lo que el Señor quiere para la próxima, después que terminamos Eclesiastés. También los jueves tenemos un discipulado para siervos. Si tú quieres crecer más en entender qué es ser un siervo y cómo ser usado por el Señor, llame a las oficinas. No lo ponemos en Facebook, sino solamente es en Zoom. Y todos son bienvenidos de juntarse. Estamos estudiando el libro 2 de Corintios y aprendiendo preceptos de servicio y liderazgo de allí. Y son bienvenidos de juntarse. Esos son los jueves y eso va a ser en inglés. Hacemos una semana en inglés, otra semana en español y así, pues cuando el miércoles en inglés, el jueves va a ser en español y cuando el miércoles en español, el jueves es en inglés. Así hay algo para todos cada semana, ¿ok? So, que Dios le bendiga, que tengan una fabulosa semana. Si traen sus ofrendas, por favor, pasen a dejarlo en las cajas de atrás. Que Dios le bendiga y que tengan una fabulosa semana.